Hola Diego Aguilar, ¿cómo estás? Hola Lana, un gusto estar contigo. No, por favor, un placer. Voy a hacer una presentación formal. Diego Aguilar, exdiputado nacional, fue embajador en Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y China, profesor universitario, autor de varios libros sobre política internacional. Lo primero que te quiero preguntar es, vamos a hablar un poco del COVID-19 y con respecto a la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que la Argentina, el gobierno argentino ha hecho bien y ha hecho mal con este tema? Yo creo que ha hecho bien en disponer la cuarentena absoluta muy rápidamente frente a los hechos italianos. Yo creo que Occidente actuó muy mal porque en enero y febrero hubo tiempo para una reacción temprana en Estados Unidos, en Europa, en la Argentina, y consideramos que lo que pasaba en China era lejano, exótico, que nunca nos podía llegar. Cuando ocurrió en Italia, eso fue como el, el, el semáforo rojo en todo el mundo occidental. Argentina reaccionó muy bien, el presidente decidió hacer la cuarentena. Creo que esto ha sido algo que ha permitido que el nivel de impacto de los casos haya sido todavía, por suerte, muy bajo. ¿Y cómo se hace para salir de la cuarentena ahora? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo personalmente estoy convencido que hay que darle salida a la semana que viene, que esto no se puede demorar, que desde el punto de vista sanitario estrictamente, si uno pudiera hacer como en China, 2 meses, 3 meses de cuarentena total y paralizar todo el país, sin lugar a duda eso tiene efectos muy importantes. Pero en el mundo occidental no se puede hacer en ninguna parte, no se puede hacer en una Argentina que está quebrada, con inflación, con una enorme recesión, que tiene muchísima pobreza. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que reaccionar la semana que viene y hacer una forma ordenada de salida de la cuarentena, cuidando a la gente, con un procedimiento de funcionamiento, pero hay que salir de la cuarentena. Pero ¿no te parece que las consecuencias en términos de salud, de enfermos, de muertos incluso, puede llegar a ser grave de salir tan tempranamente cuando todavía dicen que no se alcanzó el pico en Argentina? Sí, lo que pasa es que suspender el tiempo en un país donde, eh, te doy un dato en esto, el gobierno ofreció 10.000 pesos en efectivo para compras de necesidad cotidiana de la gente ¿Qué que no son lo... 10.000 pesos en dólares? Bueno, ahora no sabemos bien cuánto vale el dólar, Sí, pero 10.000, hoy está a 100 pesos un dólar. ok. Ese es el cálculo que tenés que tomar. Sí. 10.000 pesos es poca plata, pero imprescindible para aquel que tiene que comprar el alimento fundamental. Estamos hablando de 8 millones de hogares. El 50% de los hogares de Argentina han tenido que recurrir a esta ayuda excepcional para cubrir sus necesidades elementales. La Argentina está muy mal. Entonces, en una situación de este tipo, no salir ordenadamente de la cuarentena. Hoy estamos viendo en las últimas 72 horas cómo se va duplicando la salida de gente espontánea, rompiendo la cuarentena por necesidad de ruptura de la cuarentena. Por eso yo creo que hay que salir en forma ordenada, testeando a la gente, con mucha colaboración, por supuesto, de la gente para que se cuide, pero mantener la cuarentena va a ser prácticamente imposible, desgraciadamente. Diego, Argentina es uno de los países que tiene menor cantidad de testeos en América Latina proporcionalmente. ¿Pensás que ese fue un error, que se van a hacer testeos, que son necesarios los testeos? Yo creo que el testeo es fundamental porque permite, con la gente en la calle, en las escuelas, en los supermercados, en las estaciones de tren o de subte o de colectivos, permite testear a la gente, identificar efectivamente quién es el que está enfermo. Recordemos que el 80% de la gente infectada es asintomática, es decir, no muestra en su conducta ni por fiebre ni por tos que ha contraído el virus. Hay que ir a buscarlo, el virus. Por eso yo creo que el testeo es central. Hemos hecho poco test, ha habido un debate entre los médicos y yo a veces pienso, no sé qué es más peligroso, si los médicos o el virus, en términos de resolver la pandemia. Y
este debate nos ha dejado en la práctica con muy pocos test. Están aumentando los test. Ahora, sin testar y con la gente en la calle sería, por supuesto, muy peligroso, porque entonces uno no puede clasificar quién es el sano y quién es el enfermo. Pero ¿está realmente preparada la infraestructura para que si se hacen testeos masivos se tomen precauciones? Por ejemplo, como hicieron en Corea del Sur, la persona que daba positivo a cuarentena si no tenía síntomas o no tenía síntomas severos, al hospital inmediatamente si tenía síntomas severos. ¿La Argentina está preparada para hacer testeos y con ese resultado tomar medidas? Yo creo que tenemos bastante infraestructura. Yo creo que tenemos, yo diría, quizás más infraestructura que Italia, para darte una comparación. La Argentina tiene infraestructura sanitaria, tiene una vocación en sus médicos, en sus paramédicos, extraordinario en la primera línea, que se vienen arreglando en carencias, haciendo maravillas. Entonces yo creo que lo mejor que tenemos es nuestra gente, y la gente responde. Lo que no se puede perder es la respuesta de la gente. El presidente decidió la cuarentena, 85% de la gente en un país donde la mitad tiene condiciones muy malas de habitación, sin embargo, se hizo la cuarentena. Es decir, el vínculo central hoy es entre la autoridad y la gente. Si se pierde ese vínculo, por supuesto, vamos a ir a la anarquía, vamos a ir al desorden y vamos a ir a un pico muy peligroso. En la medida en que haya instrucciones del gobierno de una salida paulatina, ordenada, con un criterio de disciplina social, la gente lo va a seguir porque lo que está claro es que la inmensa mayoría de los argentinos entendemos la gravedad de esta pandemia. Dada la situación de que no hay realmente testeos masivos, ¿te parece que el gobierno está dando cifras que son verdaderas con respecto a la cantidad de infectados y a la cantidad de muertos? Sí, yo creo que en base a la informática que existe, yo no tengo la menor duda que la información es transparente, que el número de muertos, que finalmente es una estadística horrorosa, pero indica de alguna forma que el efecto de la cuarentena fue muy bueno. Es decir, que efectivamente se aplanó la curva, no entramos en el pico, eso dio un tiempo para mejorar el dato de infraestructura, se ha trabajado en el campo de la multiplicación de la infraestructura, y yo insisto, lo que es muy importante es el acompañamiento de la gente. O sea, la inmensa mayoría de la gente está aceptando una cuarentena total. Imagínate en un país sacudido por la inflación, por la recesión. Estamos en quiebra en términos de default de la deuda externa. Que en este momento la gente no pueda desplazarse ni hacia adentro ni hacia afuera, que no pueda trabajar. Nosotros tenemos mitad de la Argentina con economía informal, hay gente que necesita trabajar para ganar el sustento diario para dar de comer a su familia. Y en esas condiciones hay orden social, no ha habido de ninguna forma reacciones adversas, no se ha tenido que sacar la policía a reprimir a la gente. Yo creo que esto es maravilloso y creo que los argentinos merecen un enorme aplauso por esta conciencia de la gravedad de esta pandemia y el comportamiento social que hemos tenido. Trump recientemente retiró el apoyo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opinión te merece esa organización? Bueno, la conducta del presidente Trump es muy coherente, porque se retiró de los acuerdos medioambientales, disculpame, Sí. se retiró de los acuerdos medioambientales, se retiró de la Organización Mundial de la Salud, es coherente dentro de su incoherencia. Claro, bueno, este criterio de retirar a Estados Unidos del mundo, yo no comparto de ninguna forma este criterio. La OMS no será una organización perfecta, como todas las organizaciones multilaterales, pero es la que tenemos. Y por lo tanto, concuerdo con el gobierno argentino, que ha reiterado el apoyo a la OMS, creo que es la organización que tenemos. Hay que volver a la cooperación internacional. Esta primera reacción por miedo de cerrar las fronteras, no cooperar internacionalmente, esto que ha ocurrido, que es efecto del miedo, lo tenemos que superar, porque si no, el miedo es peor que la pandemia. Y por lo tanto, volver a la cooperación internacional es muy bueno. Por lo tanto, yo espero que este gobierno o el próximo revea esta situación, porque necesitamos una Organización Mundial de la Salud muy fuerte, muy ejecutiva, que nos ayude a coordinar estos esfuerzos que van a durar por mucho tiempo.
Esta propuesta del gobierno de unidad nacional en un país que está tan dividido, ¿te parece que es viable? Mira, es inevitable. La Argentina hace décadas que es un país fracturado, agrietado. Acá hablamos de la grieta. Un país agrietado es un país que consume su energía en pelearse los unos contra los otros. Eso nos condena al fracaso, gobierne quien gobierne. Hubo grieta en muchas administraciones. Yo creo que cuando miramos para atrás, y yo tengo una larga vida política y diplomática, la única conclusión que podemos sacar es que todos nos equivocamos. Si todos nos equivocamos y no podemos echarle la culpa al otro porque nosotros somos parte del problema, la mejor conclusión es que tenemos que trabajar juntos hacia adelante. Suena muy ideal. Como fuiste embajador en China, te puedo preguntar, para vos, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes de un país occidental o de los países occidentales con China? Bueno, yo creo que nosotros tenemos entre el mundo occidental y China dos hechos extraordinarios en común. Uno, que hemos puesto a Dios de costado. En el occidente fue una lucha muy importante. El imperio de las teocracias en relación a los poderes temporales. Hoy, sin lugar a duda, las religiones están al costado de los gobiernos. No ocurre así en el mundo, por ejemplo, musulmán todavía. En China eso ocurre. No hay Dios por encima de los hombres o Dios en el gobierno. Es un tema en común muy importante y muy profundo. Y el segundo, que me parece extraordinario, es la incorporación de la mujer. O sea, ¿La incorporación de qué, perdón? De las mujeres. Ah, de la mujer. O sea, mi generación es la generación de la liberación de las mujeres en la década del 70, pero es una novedad la igualdad del hombre y la mujer en el mundo occidental. No es que lo tenemos desde hace siglos. China ha avanzado en los últimos 20 años extraordinariamente en la igualdad entre hombres y mujeres y en la incorporación de la mujer plena a lugares de conducción. Creo que este es también un punto de encuentro. La gran diferencia es entre la verticalidad que tiene China, que no es una sociedad ni democrática ni dictatorial en términos occidentales, y es una tradición china de verticalidad y de respeto y de no cuestionamiento al poder, que es muy anterior a la existencia del Partido Comunista que toma el poder en 1949. Esto es un tema chino, no es un tema comunista. Sí, a mí me llama mucho la atención que le seguimos llamando un país comunista cuando parece ser el país más capitalista del planeta en este momento. Bueno, es que lo es, y además es un país de hipermercado. El 70% de las compras las hace la gente desde su celular. Alcanza a comprar fenómenos como Alibaba, que es 10 veces más grande como compras electrónicas que cualquiera de las grandes compañías occidentales. O sea, hay una sociedad de mercado, una sociedad hiperconsumista, hipermaterialista. Eso lo tenemos en común y en China, yo diría, en una proporción mayor que la que tenemos inclusive en Occidente. Sí, porque los chinos que se han hecho ricos en estas últimas décadas son unos consumistas increíbles. Los ves, yo que vivo en Estados Unidos, o sea, no ves una persona con más bolsas de compras que un chino cuando va a uno de los famosos malls de acá. Son tremendamente consumistas. Pensá que ahora, hasta diciembre, ahora obviamente con el coronavirus todo cambia, ahora no hay nada. Pero hasta el 2019 podías contar aproximadamente 160 millones de turistas chinos en el mundo, consumiendo el doble promedio que un turista norteamericano o europeo. Hablando de riqueza, ¿qué te parece esta propuesta del impuesto a la riqueza? El kirchnerismo afirma que serían 12.000 personas y que recaudarían 3.000 millones de dólares. Ahora me pregunto, ¿no? Si lo implementaran, las personas que entrarían dentro de ese programa serían Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, y ¿no sería un poco más práctico que devuelvan todo lo que se robaron en los 12 años anteriores de gobierno y además cuenten con estas 12.000 personas y no solamente a las personas que han acumulado riqueza a través de trabajo, inversión y todo lo demás? Bueno, vos en tu propia formulación planteás que el debate en sí mismo tiene más de polémica política y económica y de juicio del pasado de Argentina que una forma de recaudar. Yo creo que eso es la peligrosidad del planteo.
en general nosotros tenemos un problema de dirigencia económica muy grande. La realidad de Argentina es que la frustración política ha llevado que los ricos no ahorren en la Argentina, sino que ahorren en el exterior. Esto lo hemos demostrado en el último blanqueo. Esto no es una acusación, es lo que cualquiera que tenga patrimonio trata de preservarlo. Entonces, es un país que tiene un porcentaje de inflación extraordinario. En el último año la Argentina ha tenido 50% de inflación. En el último año hemos cambiado cantidad de veces el signo monetario, hemos reducido ceros en cantidades que ya no me acuerdo de qué cantidad de ceros hemos sacado a la moneda. Sí. Entonces, uno no le puede pedir al hombre de a pie, sea rico, sea pobre, que no ahorre en dólares, que es la tradición argentina. Lo venimos haciendo desde la primera gran devaluación en 1958, con la presidencia del doctor Arturo Frondizi. De ahí en más, la Argentina se dolarizó. La mente del inversor, del que trabaja, del profesional. Es en dólares, para todas cuestiones prácticas es en dólares. Sí. Y eso lo hace desde el personal de servicio doméstico hasta el hombre más rico de la Argentina. Entonces, este es un problema estructural de falta de confianza en la dirigencia. Entonces, claro... Justificada, habría que aclarar, ¿no? No, pero además hay justificación, pero hay que es primero el huevo o la gallina. Porque al final de cuentas también en la clase dirigente, en la clase que ha hecho dinero, y hay mucha gente que ha hecho mucho dinero, hay una cuestión de responsabilidad política que no fue ejercida tampoco. En esto es muy fácil echarle la culpa al de abajo, y en todos los países la culpa la tienen los de arriba, no los de abajo. Entonces hay un problema de dirigencia en la Argentina. Yo creo que este impuesto tiende a confundir en vez de aclarar el problema profundo. Es un capítulo más de la grieta. Entonces ahora vamos a enfrentar a ricos con pobres. Entonces si uno dice que está mal este impuesto, está con los ricos. Y si no, es lo contrario. Es decir, esta costumbre de enfrentar el campo con la ciudad, los ricos con los pobres, en los peronistas y los antiperonistas, es la historia del fracaso en la Argentina. Si queremos perseverar en este camino, es muy claro lo que nos va a pasar. Vamos a volver a fracasar. Por eso el camino de la unidad nacional es el camino que enfrenta cualquier nación que tiene una crisis muy grande. Y la Argentina ha tenido demasiadas crisis y ahora para peor, como frutilla de esta torta de desgracias, con el como COVID séptima plaga de Egipto, nos viene el coronavirus. Exacto. Tengo 3 preguntas breves porque sé que tenés que irte, que tenés que dar una clase. Explícame, por favor, qué le pasa al gobernador Axel Kicillof. O sea, yo lo vi, no tengo pruebas de lo que estoy por decir, pero cualquier persona que lo observa parece que el tipo está drogado. No sé con qué, pero que está drogado. No puede abrir los ojos, no puede fijar la mirada, no puede decir una frase coherente. ¿Qué le pasa a este muchacho? La verdad no lo sé, es un hombre joven que tiene una trayectoria muy importante, ha sido ministro de Economía, ahora gobernador de la provincia Pero de lo Buenos viste, Aires. lo viste dando nacional. una declaración que parecía Maradona, Bueno, no dijo nada. Sus presencias públicas en este momento dejan mucho que desear, es posible que esté abrumado por una situación muy grave que está pasando. Estás demostrando tus antecedentes de diplomático y no te estás jugando a dar una opinión. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque en esta no te doy un punto. ¿Qué pensás del tema esto del arribo de los médicos cubanos o pseudomédicos cubanos, que nadie sabe si lo son o no lo son, o son operadores del régimen castrista? Bueno, en esto voy a ser categórico. Y no lo hago ni con una definición ideológica, ni descalificando a los médicos que eventualmente pudieran venir. En la Argentina hay muchísimos médicos, hay muchísimos médicos que no tienen trabajo o que tienen sueldos de miseria. Tenemos más de 200 médicos que no pueden volver a la Argentina porque están varados en el exterior y no lo podemos traer. Realmente, creo que realmente es innecesario. Si realmente nos faltaran médicos y Cuba o cualquier otro país nos propusieran médicos, yo les daría la bienvenida, por supuesto verificando que tengan las calificaciones que tienen que tener. Pero además sin siquiera guardar la cuarentena, o sea, es inexplicable. Esto es un caso absolutamente ridículo. Yo creo que finalmente va a abortar, que las asociaciones de médicos, la medicina es muy importante en la Argentina. Hay medicina en organizaciones gremiales muy importantes, prepagas privadas, organización pública, una enorme tradición
médica en la Argentina que yo no puedo concebir que pueda aceptar esto de ninguna manera. Que los traen como ganado o sin cuarentena, sin verificar quiénes son. Es muy, muy extraño todo esto. Y la última pregunta. A mí me llama mucho la atención la ausencia de la oposición en la Argentina. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo soy parte de la oposición, yo he militado y he sido cofundador del PRO, que es un partido muy importante. En la última elección sacamos 41% de los votos, que es muy importante. Tenemos 4 Muy gobernadores, importante. cientos de intendentes, el mayor bloque en la Cámara de Diputados, el segundo bloque en el Senado. Yo públicamente lo digo, creo que este impacto de este coronavirus no les ha afectado los pulmones, pero algo ha afectado, porque efectivamente, a mi juicio, no puede ser que la Cámara de Senadores o de Diputados no se reúna, que no haya una actividad de representación como una actividad esencial. No puede ser que enfrenten médicos, enfermeros, vendedores en los supermercados, en las farmacias, los barrenderos que limpian la ciudad todas las noches, los chicos que reparten comida en bicicleta o en moto, y que un señor o señora diputada o diputado, lo mismo un senador, no se animen a reunirse para legislar, controlar y hacer una función fundamental y esencial, mucho más en un momento de crisis. Yo estoy en Miami, vos estás en Buenos Aires. No hace falta estar físicamente en el mismo lugar. Esto se puede hacer de forma electrónica, de forma virtual, hace muchos años. No es una cosa moderna del 2020. La verdad que no tienen excusa en el 2020 para no reunirse los senadores y en el Congreso no tienen excusa. No, pero yo voy a ser más duro que lo que estás diciendo, porque yo creo que no hay motivo para que no sea presencial. La Asamblea Nacional Francesa se reúne físicamente, las Cortes en España se reúnen físicamente, estoy hablando de países que tienen casos un momento graves, sí. muy crítico. Está funcionando el Parlamento inglés, está funcionando el Parlamento, hoy estaba viendo una sesión del Parlamento uruguayo. No hay ningún motivo para que no sea presencial, es una responsabilidad. Yo he sido diputado. Si hoy fuera diputado, me constituiría solo en el Congreso, si fuera necesario, y diría dónde están los otros 252 diputados que tienen que estar en su banca. Estaría con mi barbijo, con guantes probablemente, y con algún susto. Y bueno, pero no es una excusa para poder gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Sí, pero esto no es culpa del presidente. Yo creo que esto es culpa de la oposición, es culpa de los dirigentes políticos que tienen que asumir su responsabilidad, porque no hay ninguna duda que en el sistema constitucional argentino no se necesita permiso del presidente para que funcione el poder legislativo y el poder judicial, que está de feria. ¿Cómo no vamos a tener un poder judicial en funcionamiento? Entonces, sería muy injusto que yo acusara al presidente de que tiene la suma del poder público o que es un dictador. No. Esto es criticable en la Suprema Corte, en los jueces, en la jefatura política que no está asumiendo su responsabilidad. No tienen prohibido el accionar, no necesitan un decreto del presidente para permitirles que circulen y que cumplan la tarea de representación, que es estar virtualmente detrás de una computadora o en cuarentena. Yo creo que no están en cuarentena. La política no puede estar en cuarentena, tiene que estar al lado de la gente, tiene que estar cumpliendo su función legislativa, tienen que funcionar por su gente, los gobernadores. No hay excusa. El riesgo siempre es mucho menor que el que tienen los médicos y las enfermeras. Diego Aguilar, ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias. Te dejo porque sé que tenés que entrar a una clase, así que muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias y por supuesto a tu disposición. Muchas gracias, Diego.